Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se toma de su tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Muy agradecidos en que nos acompañen y de esta manera estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Como siempre, le invitamos para que vean nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Estamos en las diferentes redes sociales, específicamente en YouTube y en Facebook. El tema de hoy va a ser el número 113 y se va a titular Conociendo nuestras raíces. Como siempre, vamos primero a invocar la presencia de nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, mi Dios, gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, gracias por la vida, por la salud. Gracias por este privilegio que tenemos de formar parte de tu pueblo. Y gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de proclamar el Evangelio completo de salvación. Ayúdanos, Señor, a continuar en esta hermosa labor. Fortalécenos con tu Santo Espíritu. Dios, impresiona las mentes de aquellas personas para que puedan entender ese sacrificio santo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Acompáñanos en esta mañana para que tú puedas estar con nosotros, Señor, puedas dirigir todo esto. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy seguro que la mayoría de todos ustedes, al igual que yo, hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos predicadores de diferentes denominaciones, cristianos, todos cristianos, y hemos notado que cómo es que algunos de esos predicadores cristianos hablan tan despectivamente de los judíos que parecería que lo único que les falta es decir que en realidad Adolfo Hitler le hizo un gran favor a la humanidad con el Holocausto. Hemos observado cómo, lamentablemente, ha ido creciendo vertiginosamente en el seno de nuestra religión cristiana ese sentimiento en contra de los judíos. Al punto, mis amados hermanos y amigos, que la mayoría de los cristianos hoy en día quieren desvincularse de todo lo que tenga que ver y todo lo que los relacione a ellos con los judíos. Con los judíos. Y junto con los judíos, lógicamente, su religión, que es el judaísmo. A veces, a nosotros los cristianos, hermanos, nosotros los cristianos, a veces perdemos la noción o perdemos la perspectiva de que nuestra religión, el cristianismo, surgió precisamente de otra religión. Esa otra religión fue sencillamente la precursora del cristianismo. ¿Y cuál fue esa religión precursora del cristianismo?
precisamente el judaísmo. A veces perdemos eso de perspectiva y verdaderamente no hay que hacer un estudio exhaustivo para poder determinar que precisamente el judaísmo es la raíz del cristianismo. Nuestra religión, cristianismo, surge precisamente del judaísmo. Sin embargo, aunque todas las denominaciones cristianas profesan creer nominalmente, hermanos, profesan creer nominalmente en la Biblia, como que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Sin embargo, a esos mismos cristianos que creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, cuando uno les menciona algunos textos del Antiguo Testamento, entonces ellos dicen, no, hermano, espérese. El Antiguo Testamento, eso era para los judíos. El Antiguo Testamento, eso no era para nosotros. El Antiguo Testamento, a nosotros eso no nos aplica. A nosotros nos aplica solamente el Nuevo Testamento. Van viendo lo que queremos decirle, ¿verdad? Al punto de que algunos queridos hermanos cristianos piensan que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, sencillamente abolió el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo abolió? Pues no tenemos nada que ver con eso. Ven ustedes la forma en el sentimiento de desvincularse de los judíos. No, eso del Antiguo Testamento, eso era para los judíos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no, eso era para ellos allá. Nosotros es lo del Nuevo Testamento, eso sí. Van siguiendo la línea de pensamiento que queremos desarrollar. Hermanos, eso demuestra sencillamente el desconocimiento tan grande que hay precisamente de la religión que todos profesamos, el cristianismo. El cristianismo. Como todos sabemos, la Biblia, ¿verdad? Es una compilación de diferentes libros, ¿verdad? Diferentes libros en diferentes épocas y con diferentes autores o escritores. La Biblia es una compilación de todo eso. Hermanos, ¿ustedes saben cuánto tomó la Biblia en escribirse? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, tardaron alrededor de 1500 años para que se completara la Biblia en escribirse. Como todos sabemos, la Biblia comienza en el Antiguo Testamento con el libro de Génesis. Y comienza el relato de la creación de este mundo, la creación del universo. El Antiguo Testamento continúa la historia bíblica hasta poco antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento comienza precisamente el Nuevo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y tenemos que los 4 evangelios relatan el nacimiento, la vida, la obra, la muerte,
y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. El libro, la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, termina con el libro de Apocalipsis, que es la revelación precisamente que Dios le concede al apóstol Juan sobre los últimos días. ¿Cómo va a ser este mundo en los últimos días? Una profecía, diferentes profecías. Eso más o menos ustedes lo deben saber. A veces se nos olvida, mis amados hermanos y amigos, curiosamente, que nuestras creencias religiosas se basan en la palabra de Dios, en la Biblia. La norma de fe y conducta de los cristianos está basada en la palabra de Dios. Eso usted le pregunta a cualquier cristiano y cualquier cristiano le va a decir. Está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Sin embargo, a la mayoría de los cristianos se nos olvida que precisamente esta Biblia que ellos identifican como la fuente de salvación, la fuente de conocimiento, la norma de fe y conducta, la fuente de sus creencias religiosas, hermanos, fue escrita mayoritariamente por judíos. Judíos. Se pueden contar con los dedos de una mano las personas que Dios inspiró para escribir la Biblia que no fueron judíos. ¿Y saben qué? Sobran dedos. En adición a eso, mis amados hermanos, la persona que el cristianismo proclama como el Redentor, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿saben qué? También era judío. Y con todo y con eso, ellos se quieren desvincular de todo lo que tiene que ver con los judíos y el judaísmo. Como estudiamos en el estudio pasado, ustedes saben que ese mismo Jesús, que el Nuevo Testamento describe como el Verbo, lo describe como el creador de todo el universo. En el Antiguo Testamento, ese creador lo llama con otro nombre. Unos lo conocen como Jehová, otros lo conocen como Yahvé, otros lo reconocen como Yahweh, pero es la misma persona. Es la misma persona. Y esa persona, ese ser divino, la segunda persona de la deidad, fue el que le dijo a Moisés que construyera un santuario. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Un santuario. Éxodo 25:8. Un santuario. ¿Qué es un santuario? Un templo. ¿Y para qué es el templo? Pues para hacer cultos. ¿Cultos qué? Religiosos. Sí, porque allí no se va a fiestar ni nada de esas cosas. Religiosos. ¿Y quién fue el que le dijo a Moisés que construyera ese templo? Dios. ¿Verdad? Jesús. Jehová. Porque él quería morar en medio de su pueblo. Y a la misma vez le dice y le especifica todos los cultos religiosos que se van a celebrar en ese santuario o en ese templo. ¿Saben qué? Esa religión que incluye esos cultos fue precisamente el judaísmo. Es decir, que el judaísmo, que muchos cristianos no quieren saber,
fue precisamente un invento de nuestro Dios. Y de ese judaísmo, de esa religión, es que surge precisamente nuestra religión, el cristianismo. Muchos cristianos no quieren saber de los judíos. No. Sin embargo, miren lo que dice nuestro Señor Jesús acerca de los judíos. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. El propio Jesús hablando dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quiénes? De los judíos. ¿De dónde viene nuestra salvación? De los judíos precisamente, mis amados hermanos. Entonces nosotros nos preguntamos, si la salvación viene de los judíos, ¿por qué entonces ese afán de los cristianos de hoy de desvincularse, desasociarse de los judíos? ¿Por qué si el judaísmo fue la religión que Dios se inventó para su pueblo, por qué los cristianos de hoy no quieren saber del judaísmo? Quieren sepultar el judaísmo. Fíjense qué contradicción. Y encima de eso, ese ser que ellos proclaman como el Redentor del mundo, también era de nacionalidad judía. Mis amados hermanos y amigos, es por ese precisamente prejuicio que se tiene en contra de los judíos y el judaísmo, que muchos predicadores cristianos no conocen, y peor aún, no quieren conocer, porque como están prejuiciados por los judíos, no quieren conocer la historia, hermanos. Historia que hay en algunos textos bíblicos. Y como no conocen la historia, ni la quieren conocer, la historia de esos textos bíblicos, es que entonces entran en esas malas interpretaciones de esos textos bíblicos. Y por eso usted ve que hoy en día muchos líderes religiosos están enseñando a muchas enseñanzas, muchas doctrinas que ellos dicen que están basadas en la Biblia. Sin embargo, en realidad no están basadas en la Biblia, no están basadas en textos bíblicos, están basados en textos bíblicos mal interpretados, porque no quiere conocer la historia de nuestras raíces. ¿Están viendo? Cuando nosotros corroboramos con la Biblia algunas de esas enseñanzas que ellos dicen que son bíblicas, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que no solamente son erróneas, no solamente no tienen fundamento bíblico, sino que algunas de ellas rayan en herejías. Y ustedes saben lo que es herejía, ¿verdad? Son esas enseñanzas que están en total contraposición con la palabra de nuestro Dios. Es por eso, mis amados hermanos y amigos, que en esta ocasión nos proponemos entonces estudiar un poco sobre la historia bíblica, la historia nuestra. ¿Cómo fue que surgió el pueblo de Dios? ¿Cómo fue que surgió su religión? Y lógicamente, ¿cómo fue que surgió el cristianismo? La religión que usted y yo profesamos. Queremos comenzar, para no tomar mucho tiempo, diciendo que cuando Dios, y esto lo dijimos en el estudio pasado, cuando Dios decidió, fíjense lo que vamos a decir, cuando Dios decidió escoger un pueblo, ese pueblo iba a ser el representante
de Dios. Y ese pueblo iba a tener una misión. ¿Cuál era esa misión? Proclamar el mensaje de salvación. Cuando Dios decidió escoger ese pueblo, como dijimos en el estudio pasado, Él no fue donde un pueblo que ya estaba desarrollado y dijo, oye, fíjate, aquí hay mucha gente. Esta gente se ven bien y fíjate, no se portan tan mal. Yo creo que yo los puedo escoger a ellos como pueblo de Dios. Es más, vamos a escoger a esa gente como pueblo de Dios. Dios no hizo eso. ¿Qué nos relata la Biblia? ¿Qué fue lo que Dios hizo? La Biblia nos dice que Dios lo que hizo fue que le hizo un llamado a una pareja. Siempre se habla de un hombre, ¿verdad? Pero no fue al hombre solo, fue a la pareja. Llamó a Abraham, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Primero se llamaba Abraham, luego Dios le cambió el nombre a Abraham. Eso lo podemos tocar después en otro estudio. Abraham con su esposa Sara, que tampoco era Sara, era Saraí. Cuando Dios quiso formar ese pueblo, llamó a esa pareja, a Abraham y a Sara, y les prometió y le dijo, mira, si tú respondes a mi llamado, yo voy a hacer de ti una nación grande, una nación poderosa, una nación extremadamente numerosa. ¿Verdad? Todo eso. Te voy a bendecir grandemente. Vamos a verlo bíblicamente. No es lo mismo yo decirlo que leerlo directamente. En el libro de Génesis, capítulo 12, los versículos del 1 al 3, miren cómo dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, ¿de quién? De Abraham, una nación grande, grande. Hay otras versiones que dicen numerosa. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, los maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, lo que quiero decirles a ustedes es que cuando Dios decidió formar su pueblo, comenzó desde cero. No existía un pueblo. Fíjense, Abraham no era israelita, Sara no era israelita y mucho menos judíos. Ellos no eran judíos, ellos no eran israelitas. Dios los llamó a salir de donde ellos estaban. Y fíjense ustedes qué curioso. Dios escoge a una pareja, no una pareja jovencita. Dios escoge a una pareja ya entraditos en edad. Abraham tenía 75 años y Sara era un poco menor, pero también iba en las mismas. O sea, un hombre ya maduro. Encima de eso, Sara era estéril. Es decir, que si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, nosotros podemos decir que realmente se requería mucha, pero que mucha, demasiada fe para creer lo que Dios le estaba diciendo. Para aceptar ese llamado de Dios. ¿Por qué? Porque prácticamente, mis amados hermanos, física y literalmente, era imposible, humanamente, que Abraham a esa edad y Sara a esa edad surgiera una nación grande y numerosa. Hacía falta un
milagro. Para que eso sucediera. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, que a pesar de esa imposibilidad física y literal que había, Abraham le creyó a Dios, aceptó el llamado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. En otras palabras, que Dios le hizo el llamado a esta persona, él aceptó el llamado de Dios. Y a veces, ustedes saben que en la Biblia se reconoce a Dios como, a Abraham como el padre de la fe. Y la mayoría de los cristianos, y verdaderamente no es que esté mal, todos pensamos que se le llama el padre de la fe porque en un momento dado no dudó en sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? Cuando Dios se lo pidió. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia en la Biblia sobre cómo fue que surgió el pueblo de Dios, nos damos cuenta de que la fe de Abraham, hermanos, la fe de Abraham estuvo desde un principio. Desde un principio, desde que Dios le hizo el llamado, él aceptó el llamado, a pesar de la imposibilidad física y literal de lo que Dios le estaba prometiendo. Él creyó a Dios. Y nos dice la palabra que su fe le fue contada por justicia. Alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. Ahora bien, siguiendo la línea en cuanto a la descendencia de ese pueblo, ¿verdad? A la historia de ese pueblo. Ustedes saben que Abraham... A ver si puedo borrar aquí. Ustedes saben... Déjame hablar porque mi esposa me dice que si yo no hablo mientras estoy haciendo esto, no me van a escuchar. Ustedes saben que Dios le prometió a Abraham que de su descendencia, esto es importante, de su descendencia iba a ser bien numerosa, ¿verdad? Una nación grande, ¿verdad? Una nación extremadamente grande. Abraham, y aquí vamos a tomar el nombre del hombre, ¿verdad? Abraham, siguiendo la línea sanguínea. Que más grande, por favor. Siguiendo la línea sanguínea, tuvo a Isaac, ¿verdad? A este Isaac fue el hijo de la promesa. Ya mismito vamos a entrar en eso un poquito en detalle. En la promesa. Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? En verdad tuvo dos hijos. Tuvo a Esaú y a Jacob. Estoy tratando de escribir rápido ahí. Jacob. ¿Verdad? Estos dos hijos de Isaac, hijo de Abraham, estos eran nietos de Abraham. Estos eran gemelos. Estos eran gemelos. Esaú, aunque eran gemelos, era muy diferente físicamente. Esaú era rubio y velloso. Bien velludo, bien velludo. Jacob era lampiño. ¿Verdad? Jacob era lampiño. Entonces, aunque estos eran gemelos, Esaú fue el primogénito, porque fue el primero que nació. Es decir, que literalmente le tocaba la primogenitura a Esaú.
Sin embargo, Jacob, seducido por su madre, siempre quiso tener la bendición de la primogenitura. Y ustedes, los que han estudiado un poco la Biblia, tienen que recordar ese evento donde Esaú le vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Ahí se nota que Jacob quería esa bendición. Posteriormente, Jacob, el segundo hijo, el hermano, que era el menor, cuando ya su padre está viejo, está ciego y está casi a punto de morir, nuevamente, seducido por su madre, se disfraza de Esaú, se pone unas pieles de oveja para si cuando Isaac palpara, viera que tiene mucho pelo, ¿verdad? Y entonces, literalmente le roba la primogenitura, la bendición, le roba la bendición a Esaú. Cuando Esaú se da cuenta de eso, pues ustedes saben que bíblicamente él dice que en cuanto su padre muera, va a eliminar, va a matar a su hermano Jacob. Su hermano Jacob, por obligación, tiene entonces que irse porque le tiene miedo. Y se va a un lugar lejos, en casa de su tío Labán. Allí, en casa de su tío, él se casa, tiene su esposa, tiene algunos de sus hijos, pero decide regresar a su tierra natal. Ya estando cerca de su tierra natal, una noche, preocupado precisamente por la promesa que le había hecho su hermano Esaú de que lo iba a matar, salió aparte a orar a Dios. En ese momento, Dios viene un ser celestial, un varón, un ser divino, y se le aparece a Jacob. Jacob piensa que es Esaú que lo quiere matar y comienza a pelear con él. Ese ser celestial llega un momento donde le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? Y él le dice Jacob. Y él le dice, de aquí en adelante ya no vas a ser más Jacob. Vas a ser, te van a llamar Israel. Israel. Esto que le estoy citando, vamos a leerlo literalmente porque me gusta siempre documentar todo lo que estamos diciendo con la Biblia. Vamos a leerlo directamente. Génesis 32, del 24 al 28. Miren cómo dice. Así se quedó Jacob solo, ya cuando venía a su tierra natal. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón él pensaba que era Esaú. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob se dio cuenta que era un ser divino con el que él estaba peleando. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, mis amados, que en la línea genealógica, en el árbol genealógico de la primera persona que Dios llamó, que fue Abraham, su nieto, uno de sus nietos, Jacob, a ese fue que Dios le cambió el nombre. Y de ahí en adelante, mis amados hermanos, el pueblo de Dios llamado Israel surge precisamente de Jacob. Surge precisamente de Jacob. Esto que le estamos dando son datos informativos. Es conocimiento histórico para que vayamos teniendo conciencia, hermanos,
¿de dónde es que viene el pueblo de Dios? Ya dijimos que Dios no escogió un pueblo que ya estaba desarrollado. Dios, ese pueblo, lo fundó desde cero. Desde cero. Porque Abraham, lógicamente, no era israelita. ¿Dónde fue que comenzaron los israelitas? Después de su nieto Jacob. Porque ahí fue que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y todos los descendientes de Jacob se le llamaron entonces los israelitas. Ven ustedes la línea de pensamiento que nosotros estamos presentándoles a ustedes. De cómo fue que surgió históricamente, bíblicamente el pueblo de Dios. Muchos cristianos piensan que los únicos hijos que Abraham tuvo fueron Ismael e Isaac, porque es de los más que se habla en la Biblia, ¿verdad? Ismael e Isaac. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que después que Abraham enviudó, se volvió a casar con otra mujer llamada Cetura, y con esa mujer tuvo 6 hijos más. Vamos a documentarlo bíblicamente. Allí en Génesis capítulo 25, los versículos 1 y 2, mire lo que dice. Abraham tomó otra mujer después que enviudó, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz, ¿a quién? A Abraham. ¿A quiénes le dio a luz? A Zimram, 1, Joksán, 2, Medán, 3, Madián, 4, Isbac, 5, y Sua, 6. 6 hijos más. Es decir, que el total de los hijos de Abraham fueron 8 hijos. Es lo que la Biblia nos dice. De la misma manera que Abraham tuvo 8 hijos, Jacob, o sea, Israel, tuvo 12 hijos. A esos 12 hijos fue lo que posteriormente se le conocieron como las 12 tribus de Israel. Es decir, hermanos, que todos los israelitas tenían que venir como descendientes de uno de estos 12 hijos que tuvo Jacob. Van ustedes viendo cómo es que se va formando poco a poco el pueblo de Dios. Empezó desde cero. Miren cómo vamos ya. Me van siguiendo, ¿verdad? Es decir, que todos los descendientes de Israel, todos los judíos, todos los israelitas, tienen que venir tienen que ser descendientes de uno de los hijos de Israel. Hermanos, esto de la descendencia para los judíos, para el pueblo de Dios, era extremadamente importante. Todos los judíos, todos tenían que saber de dónde eran descendientes, de qué tribu eran descendientes. Para ellos eso era extremadamente importante. Fíjense que esto es cuando estamos hablando, hermanos, todavía de cuando el pueblo de Dios se estaba fundando. Lo que habían eran nada más que 2 o 3. Muchos siglos después, inclusive después de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento, obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todavía en el tiempo del apóstol Pablo, mire lo que él habla, para que ustedes vean lo importante que era para ellos el asunto de la descendencia.
Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo tengo también, este es el apóstol Pablo hablando, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire cómo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. No se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a la persona. Del linaje de Israel, ¿qué está diciendo? Yo no soy del linaje de Esaú, no, yo soy del linaje de Jacob, de Israel. Y entonces fíjese cómo dice, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín era uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel, una de las tribus. ¿Ve? Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia cristiana, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Fíjense que aún para el apóstol Pablo era extremadamente importante el asunto este de la descendencia. Y él orgullosamente decía, yo soy del linaje de Israel, de Jacob. En línea sanguínea, el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, yo no soy de la línea sanguínea de Esaú, no, yo soy de la línea sanguínea de Jacob, a quien se le cambió el nombre de Israel. ¿Van viendo? Para los judíos era importante, pero ¿saben qué? Para Dios también es importante la descendencia. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia nos damos cuenta de que Dios quería que todo su pueblo y todos los que estudiamos la Biblia, comprendamos que Dios cumplió su promesa. ¿Y cuándo fue que Dios hizo esa promesa? Esa promesa nuestro Dios la hizo desde el huerto del Edén. Vamos a leer un texto, pero no vayas hasta allá ahora. Ustedes saben que nosotros siempre recomendamos que cuando estudiemos la Biblia usemos varias versiones de la Biblia. No nos limitemos a una sola versión. Porque al leer varias versiones, hay algunos textos que nos traen más luz, que nos enseñan algo mejor que otras versiones. Por eso no es que una sea mejor que la otra. Es que esta pues tiene algunos textos que los ilustran mejor que esta otra. Por eso es bueno buscar varias versiones y comparar. Esta versión que vamos a leer ahora es una versión de Reina Valera. Reina Valera del siglo XXI. Y fíjense cómo dice ahí en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti. Esto es Dios hablándole a la serpiente. Dios hablándole directamente al enemigo, a Lucifer, a Satanás. Le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿A qué mujer se refiere? A Eva. Lógicamente, era la única mujer que había. A Eva. Va a poner enemistad entre él y la mujer. Entre tu descendencia, ¿la descendencia de quién? Del enemigo. La descendencia de Satanás. Y el descendiente. En singular y específico. Una sola persona. No la descendencia de la mujer. En la mayoría de las versiones, por eso le digo que busquemos varias versiones. En la mayoría de las versiones dice, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Y cualquiera puede decir, pues va, la diferencia o la enemistad va a ser entre todos los descendientes del enemigo y todos los descendientes de Eva. Pero el texto es específico, dice, no se está refiriendo a todos los descendientes de la mujer. Se está refiriendo a un descendiente, el descendiente de ella. ¿Refiriéndose a quién? A nuestro Señor Jesús. ¿Ven? Tú le herirás en el talón, pero Él te aplastará la cabeza. Así que vemos que el asunto de la descendencia es también importante para Dios. Porque a través de esa descendencia, Dios prueba bíblicamente
que Él cumplió precisamente esa promesa. Esa promesa. Ya dijimos que el apóstol Pablo estaba orgulloso de venir de una de las tribus, ¿verdad? De Israel, de uno de los hijos de Israel, de Benjamín. Y nos preguntamos entonces, si todos los judíos tienen que venir descendientes de una tribu, ¿de qué tribu descendía Jesús? Porque Jesús era judío. Tenía que descender de alguna tribu, porque si no, no fuera judío. ¿Me siguen? Pues ¿saben qué? La Biblia nos dice, allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, y finalmente terminamos con el 16, o sea, saltamos el 16. Mire lo que dice. La tabla genealógica. ¿Ven ustedes lo importante que es el asunto de la tabla genealógica o el árbol genealógico? La tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, descendiente Jesucristo, descendiente de David y descendiente de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de ¿quién? De Judá y de sus hermanos. Oh, pues entonces nos está dando literalmente cuál fue la tribu que vino nuestro Señor Jesucristo. Sigue el versículo 3, dice, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, padre de Aram. Y fíjese lo que nos dice el versículo 16. Y Jacob, este Jacob no es este, hijo de Isaac, no. Este Jacob es el padre de José. ¿Y quién es José? Fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, que la Biblia es clara. Y nos dice específicamente que nuestro Señor Jesucristo también fue descendiente de una de las tribus de Israel, de uno de los hijos de Israel, específicamente, en este caso, de Judá. Como ustedes saben, a mí me gusta siempre hacer algunas gráficas para que podamos entender mejor lo que estamos hablando. Dicen que una ilustración habla más que 1000 palabras. Por lo tanto, vamos ahora a presentarles a ustedes una gráfica de todo lo que hemos hablado hasta ahora, para que ustedes entonces no solamente lo puedan entender, sino que lo puedan poner en su justa perspectiva. Esta gráfica ya yo la había presentado previamente en uno de los estudios hace mucho tiempo, pero es importante ahora porque estamos hablando de nuestras raíces. Fíjense, todo lo que hay aquí, este es el árbol genealógico del pueblo de Dios, hasta llegar a nuestro Señor Jesús. ¿Me siguen? Y todo está documentado bíblicamente. Si ustedes quieren, le toman una foto o lo van escribiendo, porque esto es importante. Abraham recibió el llamado. Génesis 12 del 1 al 3. Lo buscamos, ¿verdad? Recibió el llamado. Abraham aceptó el llamado. Abraham tuvo 8 hijos, ¿verdad? Lo dijimos, 8 hijos. En Génesis 16 nos relata el nacimiento de Ismael con la sierva de Sara, Agar. En Génesis 21 del 1 al 3 nos relata el nacimiento de Isaac. Este es el hijo de la promesa, porque es el hijo que Dios le dijo a Abraham que iba a tener con Sara. Porque cuando Dios llamó a Abraham y a Sara. Y a ellos fue que Dios le dijo, voy a hacer que ustedes tengan un hijo. No con aquella, no con la otra, no, con ella, con Sara. Por lo tanto, Isaac es el hijo de la promesa, porque es el hijo de Sara. Pero después que Sara falleció, leímos en Génesis 25 del 1 y 2, que Abraham tuvo a otros 6 hijos con Cetura. Aquí tenemos todos los hijos de Cetura: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Ven ustedes, aquí tenemos los 8 hijos de Abraham. Como estamos en el árbol genealógico, seguimos entonces con Isaac
Porque Isaac es el hijo de la promesa. Y de ahí era que se supone que surgiera el pueblo de Dios. Isaac, como dijimos, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Pero, como el pueblo de Dios no viene de la línea sanguínea de Esaú, sino que viene de la línea sanguínea de Jacob, a este Jacob fue que Dios, en Génesis 32, del 24 al 28, le cambia el nombre de Jacob por Israel. Es decir, que de ahí en adelante, todos los descendientes de Jacob se van a llamar israelitas, que también posteriormente se van a llamar judíos. ¿Me van siguiendo, verdad? Jacob, como dijimos, tuvo 12 hijos. Lo encontramos en Génesis, bíblicamente, 35, del 22 al 26. Ahí están los 12 hijos de Jacob. Ellos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. ¿Recuerdan de la tribu de el apóstol Pablo? ¿De qué tribu él dijo que venía? De Benjamín, uno de los hijos de Jacob. Dan, Neftalí, Gad y Aser. A estos 12, mis amados hermanos y amigos, fueron los que se conocieron como las 12 tribus de Israel. Y acabamos de leer que como nuestro Señor Jesús era judío y tenía que descender de una de esas 12 tribus, de el hijo o de la tribu que nuestro Señor Jesús descendió fue de la tribu de Judá. Por eso ponemos de la tribu de Judá, de todos los descendientes de la tribu de Judá, vino entonces el Mesías. Y eso bíblicamente lo acabamos de leer en Mateo 1, del 1 al 17. ¿Ven ustedes la importancia de la descendencia? Hermanos y amigos, de esta manera Dios nos prueba bíblicamente que Él cumplió su palabra, enviando al Redentor a través de la línea sanguínea de su pueblo. Y si nosotros rastreamos la línea sanguínea de Jesús, desde Él, a través de todo su árbol genealógico, vamos a ver que llegamos, y la Biblia nos dice en diferentes partes, las diferentes generaciones, podemos rastrear a Jesús hasta nuestros primeros padres, que fue la promesa que Dios le hizo a nuestros primeros padres, y le dijo a la serpiente que de esa mujer iba a nacer el descendiente, el Mesías. Alabado sea mi Dios. Ahora bien, como dijimos, Abraham tuvo dos hijos, los primeros dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Y entonces, así como los hijos de Isaac, o sea, de la línea sanguínea de Isaac y Jacob, surgieron los judíos, de la línea sanguínea de Ismael, el hijo mayor de Abraham, surgió otra nación que se le conocen como los árabes. Y a lo mejor los que no escucharon el estudio que yo tuve en aquella ocasión, que también dije que los árabes eran los descendientes de Ismael, estarán pensando, yo creo que el hermano Pedro está equivocado ahí, porque imagínate, los árabes de Ismael. Vamos a documentarlo. Aquí todo lo documentamos. Vamos a ver qué es lo que dice la historia. Buscamos en internet, Wikipedia, la enciclopedia libre. Mire lo que dice. Ismael, el hijo fuera del pacto de Abraham. ¿Por qué dice fuera del pacto? Porque con lo que estamos diciendo, ese no fue el hijo que Dios le prometió a Abraham. Fue el que naciera de Sara, no de Agar. Pero aún así era hijo de Abraham. Y entonces mire lo que dice. Ese hijo que Abraham tuvo con su sierva Agar, ¿cómo es que le llama? El padre de ¿quiénes? De los árabes. Mire lo que sigue diciendo. Ismael, en la Biblia, el hijo fuera del pacto de Abraham, con su sierva Agar, que es el padre de los árabes. Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, porque fue el primero, fue el mayor.
con su sierva. La historia de Ismael, fíjense cómo dice, está llena de muchas vueltas a lo largo de su vida, pero, la promesa del Señor también lo alcanzó. ¿Y cuál fue una de esas promesas? De que iba a ser de Abraham una nación grande y numerosa. Y esa bendición también dice que alcanzó a Ismael, a pesar de ser el hijo de Abraham fuera del pacto. La historia nos dice, hermanos, confirma lo que estamos diciendo, que eso lo dice la Biblia también, los ismaelitas. De ahí fue que salieron los árabes. Ahora, confirmamos bíblicamente que los judíos vienen de Jacob, ¿verdad? De Isaac y de Abraham. Vamos a documentarlo también con la historia, la misma Wikipedia. El pueblo judío dice, el pueblo judío se considera a sí mismo, mire cómo dice, descendientes de Judá, hijo de Jacob, que a su vez era hijo de Isaac, quien también era hijo de Abraham. ¿Qué es lo que nos está diciendo la historia? La historia está confirmando exactamente lo que nosotros le estamos diciendo en este árbol genealógico. Judá, hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. El árbol genealógico, la línea sanguínea. Ahora, les quiero preguntar algo. Con relación al asunto este de la descendencia. Y quiero especificar en cuanto a la numerosidad de la descendencia. Yo les pregunto, ¿cuántos países judíos, cuántas naciones judías ustedes conocen? No me refiero a los judíos esparcidos alrededor del mundo, no. Me refiero al país, a ese país que se reconoce como judío. ¿Cuántos países ustedes conocen? Uno solo. Israel. ¿Y saben qué? Todavía conserva el nombre que Dios le puso. Alabado sea mi Dios. Israel, el nombre que Dios le puso. Es el único país judío que existe. Israel. Ahora yo les pregunto, si los árabes son los descendientes de Ismael, ¿cuántos países árabes ustedes conocen? No sé si ustedes conocen. Vamos a buscarlo en la historia. ¿Qué nos dice? Existen 22 países árabes. Aquí está la lista, no la vamos a mencionar, por supuesto. Si quieren, le sacan una foto o los copian. Hermano, es decir, que si vamos en proporción en cuanto a países, existe un país judío y 22 países árabes. O sea, que en proporción es de 1 en 22. Hay más países árabes que judíos. Van siguiendo lo que queremos decirle. Ven ustedes cómo se cumple lo que dice la historia. Que la bendición también alcanzó ¿a quién? A Ismael. No fue solo para Isaac, también alcanzó a Ismael. Y es más, si lo vamos a ver en proporción, en ese sentido alcanzó más a Ismael que a Isaac, porque hay más árabes que judíos. Miren, vamos a presentarles a ustedes algo que también yo se lo presenté en aquella ocasión. Un mapa sobre los países árabes. Estos que están aquí, en este color como cremita, todos estos son los países árabes. Todos estos, aquí están los 22 países que mencionaron anteriormente. De aquí para abajo es África. Pero de aquí para arriba, todos estos son países árabes. Todos. Ustedes ven a Israel ahí. ¿Verdad que no se ve? Miren el único país judío que hay. Este que está aquí. Si le haces un zoom, ahí creo que dice Israel. Para que ustedes vean la proporción. Ese pedacito de tierra que está aquí, esto que está aquí. Esto es el Estado de Israel, la nación de Israel, el país de Israel, esto que está aquí. En comparación con todo esto, que son los árabes.
Hermanos, ¿qué queremos decir? Queremos decir que estamos fortaleciendo lo que empezamos diciendo. Estamos conociendo la historia del pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿De dónde fue que surgió el pueblo de Dios? Y esto nos amplía el conocimiento. Para que no nos encerremos solamente, no, que los únicos herederos de Abraham fueron los hijos de Jacob, fue solamente Isaac y sus hijos. No, bueno, de ahí salió el pueblo de Dios, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? El árbol genealógico. Pero lo otro que queremos hacerle consciente es que no fueron los únicos descendientes de Abraham. Hay otros más que han sido mucho más numerosos. Mire, en población, ustedes saben cuánto es la población de Israel. 9.3 millones de personas. 3 veces la población de Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la población de los países árabes. Alrededor de 300 millones de personas. Me van siguiendo lo que queremos decir, hermanos. Tenemos que tener una mente amplia y conocer la historia. ¿Quieren seguir conociendo la historia del pueblo de Dios? Por eso es que le hacemos la invitación para que nos acompañen a nuestro próximo estudio. Estudia con nosotros las Sagradas Escrituras. Sabes que nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Puedes ver y estudiar nuestros estudios bíblicos cuantas veces quieras, las veces que tú deseas. Y adicional, comparte para que otros puedan también tener el conocimiento de la palabra de Dios. Espero que hayamos tenido un buen conocimiento de cómo fue que surgió el pueblo de Dios. Y en nuestro próximo estudio vamos a continuar con esto. Por eso nos despedimos. Hasta la próxima. Que nuestro Dios les bendiga.